Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de células madre, con motivo de la segunda etapa del reto RNA Run and Attack, siendo este parte del primer reto intercampus del Tecnológico de Monterrey. A nombre del equipo 3UTR, representando al campus Ciudad de México, aquí estaré yo, Carlos, solucionando las dudas de mis compañeras Eli, Caro y Fabi. Empecemos esto, pues. Dime, Fabi, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Qué es una célula madre? Son células con el potencial de desarrollarse como distintos tipos de células en el cuerpo durante una etapa temprana de vida y de crecimiento. De igual manera pueden fungir como un mecanismo interno de reparación, logrando duplicarse prácticamente sin límite hasta reponer las células perdidas. Cada vez que una de estas células se duplica, la nueva célula tiene el mismo potencial de convertirse en cualquier otro tipo de células con funciones más especializadas. Sus características principales son que son células sin especialización, capaz de renovarse a través de duplicación celular por tiempos muy prolongados. Estas no pueden realizar funciones específicas en el cuerpo sin antes haberse especializado, y para especializarse tienen que estar bajo condiciones fisiológicas específicas o condiciones experimentales inducidas. ¿Qué otra duda tienes, Fabi? ¿Cuántos tipos de células madre existen y cuáles son? Antes de explicar esto, vale la pena mencionar la diferenciación de tejidos por capa germinal, debido a que dependiendo a la capa a la que pertenezca, podrá producir distintos tipos de células. Por ejemplo, con el endodermo, este tipo de capa produce tejido de pulmón, de tiroide y de páncreas, mientras que el mesodermo puede producir cardíacas, de músculo esquelético, glóbulos rojos, entre otras. Y el ectodermo es lo que suele producir la epidermis, las neuronas y los pigmentos de las células. La clasificación se da por la capacidad de especializarse entre más células se pueda diferenciar esto se le llama potencialidad. Hay distintos tipos. Las totipotenciales se pueden diferenciar en embrionarias y extraembrionarias. Y este tipo de células pueden dar lugar a un organismo completo por sí misma. Las pluripotenciales pueden diferenciarse en cualquiera de las tres capas germinales. Las multipotenciales pueden diferenciarse en un número limitado de células de la misma capa germinal. Las oligopotenciales pueden diferenciarse en pocas células dentro de la misma capa germinal y las unipotenciales son similares a las células normales, pero se marcan dentro de esta clasificación debido a su capacidad de autorrenovación. En general se califican como células embrionarias y adultas. Las embrionarias son las que se obtienen desde el óvulo y las adultas son las que se empiezan a dar desde las etapas después de la germinación. De estas hay varios tipos, de los que las más populares son las de tejido específico, de progenitor, las mesenquimales, las de cordón umbilical y las de médula ósea. ¿Cuáles son sus aplicaciones? La aplicación de células madre de humanos se hace a través de investigación y estudios clínicos, principalmente y comenzando por la observación de eventos complejos que ocurren durante el desarrollo del humano. Para el tratamiento del cáncer, debido a las dosis fuertes de quimioterapia, esta mata las células madre de la médula ósea, las cuales ayudan a la regeneración de células sanguíneas, por lo tanto, se aplican para regenerar esas células sanguíneas. En cuanto a la medicina regenerativa, esta es la rama más reciente de la ciencia médica. Esta lidia con la restauración funcional de tejidos y o órganos de pacientes que sufren de enfermedades crónicas. Debido a las características de células madre, estas pueden inducirse para detener la progresión de la enfermedad e incluso para reparar el proceso regenerado. ¿De dónde se pueden obtener? Muy buena pregunta, Caro. Debido a que se encuentran en distintas partes del cuerpo, se pueden obtener de distintos lados, de médula ósea, de sangre periférica, médula espinal, cordón umbilical o de líquido amniótico, incluso se han llegado a obtener directas del corazón. Un procedimiento común para los pacientes en cáncer es la extracción de células por medio de la sangre periférica. Debido a que hay una pequeña cantidad de células madre circulando en el torrente sanguíneo, primero se debe incrementar por el método de movilización, para lo que se reciben inyecciones de factor estimulante de colonias de granulocitos. Para su recolección se debe revisar las venas que estén en un buen estado de salud por medio de un catéter venoso central. Este se portará
durante un tiempo antes de la extracción. La extracción será de 3 a 5 sesiones de 3 a 4 horas, mientras el paciente, como podemos ver en las imágenes, está recostado y se conecta a una máquina a través del catéter. Este pasará la sangre por la máquina y la máquina obtendrá las células madres, mientras que el resto de la sangre será regresada al cuerpo. ¿Cómo se mantienen en un laboratorio? Cultivadas en medios específicos para los diferentes tipos de células madres que hay. Se le añaden cosas como nodal, activina A, GCK3, inhibidor de rocas, y son mantenidas bajo condiciones bajas de oxígeno y temperatura, todo esto con la finalidad de evitar la diferenciación de las células. Se han desarrollado métodos de criopreservación para mantener las células madre. Estas se mantienen a menos 80 grados centígrados con nitrógeno líquido en el congelador mecánico con un compuesto llamado dimetilsulfóxido al 5-10%. Con este método se ha observado su preservación por alrededor de 15 años. Analicemos el caso en de amor y otras adicciones, donde Maggie de 26 años sufre de la enfermedad de Parkinson. Este es un desorden crónico neurodegenerativo y progresivo, cuya principal característica es la pérdida continua y selectiva de neuronas dopaminérgicas, reduciendo así la producción de neurotransmisor dopamina, cuya escasez desencadena los síntomas motores clásicos de esta enfermedad: rigidez, temblor y bradiquinesias. Puede darse por causas genéticas o idiopáticas y suele presentarse en mayores de 60 años, por lo que en el caso de Maggie se llama de inicio temprano. La terapia más prometedora para esta enfermedad es la trasplantación de células madre para diferenciación dopaminérgica. Estas pueden venir de distintas fuentes y son aplicadas de manera pre o postoperatoria directamente en la zona del putamen. Se han presentado dos respuestas ante esta terapia. La primera es la reparación directa, donde el aumento de neurogénesis endógena y diferenciación de células dopaminérgicas es evidente. La segunda es la reparación directa, donde por factores tróficos donde las células madre expresan factores de derivación glial, estos derivados neurotróficos han facilitado la diferenciación dopaminérgica y el aumento de dopamina. Se pueden utilizar distintos tipos de células para esto, por ejemplo las embrionarias, pero debido a sus implicaciones éticas no suelen utilizarse. Las pluripotenciales inducidas representan una buena opción, pero debido a que ciertos factores de Yamanaka son oncogenes, no se utilizan. En cuanto a las neuronales adultas, la de médula ósea y cordón umbilical son las más asequibles para este procedimiento debido a que no tienen factores de rechazo alto y su línea germinal reduce las probabilidades de cáncer, pero debido a la baja producción de células madre en este tipo de tejidos, la producción es muy limitada. Para inducir diferenciación dopaminérgica se pone con medio de cocultivo de células estromales y factores de crecimiento por 2 o 4 semanas, para después agregar factores de diferenciación de expresión ectópica y realizar modificaciones genéticas de las células para sobreexpresar genes que promuevan la diferenciación hacia un fenotipo dopaminérgico como NUR1, PITX3 y MASH1. ¿Cómo se hace el tratamiento en el paciente? Se hacen escaneos PET para determinar las zonas más dañadas y faltas de células dopaminérgicas. Tras la determinación se hace el trasplante quirúrgico de tejido sólido o en suspensión, de manera unilateral o bilateralmente dependiendo de los resultados PET. Se pone al paciente bajo tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del tejido y se realiza un seguimiento de cuantificación de células dopaminérgicas. Depende si se ha observado un incremento constante de estas células en un plazo de 9 meses, se dejará así al paciente. De lo contrario, se realiza una biopsia de células somáticas sometidas a la reprogramación y diferenciación para volver a ser insertadas. ¿Qué efectos adversos puede tener este tipo de tratamiento con células madre? Debido a las capacidades de replicación y a factores como el CEMIC, se pueden comenzar a formar tumores. También se ha registrado que 15% de los pacientes tratados han resultado con problemas de disquinesia, que son tics oculares y faciales. También se ha observado que la patología de Parkinson puede propagarse a las nuevas células injertadas. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y legales de las células madre? Los principales dilemas éticos alrededor de las células madre radican en la manipulación del embrión humano debido a que estas células tienen todo el potencial de ser una persona completa por sí mismo. El otro asunto es la generación tumoral provocada por las terapias. Las medidas legales que se han tomado, por ejemplo, en países como Dinamarca y Suecia, es el uso máximo de 14 días de estos embriones, dando así un tiempo para otorgarle los derechos al embrión, mientras que al mismo tiempo está prohibido la clonación de embriones.
mientras que la terapia en muchos lugares se han puesto en pausa hasta que se averigüe cómo evitar la formación de tumores. Eso es todo por nuestra parte. Dejo para ustedes al final de este video las referencias utilizadas y pegaré en la descripción el link de donde está el documento con toda la investigación hecha. Muchas gracias.